Bom, boa tarde, colegas, boa tarde, professores, convidados do nosso colóquio, boa tarde, assistentes, boa tarde, estudantes de graduação, mestrado, doutorado. É uma alegria, um prazer, então, dar início a reiniciar, na verdade, né, as atividades do colóquio agora nesse primeiro dia à tarde. Temos aí um conjunto de professores de peso que vão nos brindar com suas reflexões. Então, quero desejar a todos, todas e todes um lindo colóquio e passo a palavra, então, ao nosso mediador da tarde, que faça a apresentação dos nossos convidados, por favor. Boa tarde, colegas. Sejam todos muito bem-vindos aí à primeira tarde de trabalho do 7º Colóquio Internacional de Investigação Crítica em Comunicação. Meu nome é Brian Araújo, eu sou doutorando na Unicinos, e hoje eu vou estar mediando aí e articulando as ações do evento com vocês. A programação nos 3 dias de evento acontecerá das 9 às 7, com transmissão e participação pela plataforma Teams, mas também de forma presencial lá no LabTix. Lembramos que as inscrições são gratuitas e os participantes ganharão certificado por turno que participarem. Para saber mais sobre o evento, vocês podem acessar as redes sociais do Processo Com e da Rede Amilat. Começamos a tarde de hoje com a apresentação do professor Raul Fontes Navarro, da Universidade Jesuíta de Guadalajara, do México, que vai abordar a investigação crítica e a internacionalização desintegrada em América Latina. Lembramos que após a fala do professor Raul, estará aberto espaço para perguntas e discussões. É com o senhor, professor. Seja muito bem-vindo. Buenas tardes, es un gusto enorme estar otra vez en contacto con ustedes y con todas las comunidades que conectan en su trabajo de que ya tiene muchos años la suerte de ser parte de esta comunidad. Voy a leer un texto sobre este título que decía: la investigación crítica y la internacionalización desintegrada en América Latina. Espero al final tener algún tiempo y la oportunidad de discutir algunas cuestiones. Comienzo. Agradezco mucho la gentileza de los colegas del posgrado en Ciencias de la Comunicación de la Unicinos, especialmente de Fendi Maldonado, por haberme invitado nuevamente a este coloquio internacional en su 7ª edición. Aunque no me ha sido posible participar en algunos de los años anteriores, cuando sí he podido hacerlo, en más de la mitad de las ocasiones, lo he disfrutado y aprovechado plenamente, pues estos coloquios han demostrado su pertinencia como recursos de internacionalización académica, antes, durante y después de la gran pausa provocada por la pandemia del COVID-19, y de internacionalización académica precisamente es de lo que quiero hablar. Más concretamente, en esta ocasión quiero exponer alguna reflexión conmemorativa del 30º aniversario de 3 reuniones internacionales en las que tuve la oportunidad de participar hace 30 años, y que fueron importantes para el campo de la investigación de la comunicación en América Latina, especialmente en sus vertientes críticas. La pregunta de base es: ¿qué ha cambiado en nuestro discurso de 30 años? En agosto de 1992, en Sao Paulo, y más particularmente en Embu Guazú, ALAIC organizó su primer Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación. Unos días después, en Guarujá, en el mismo estado de Sao Paulo, se realizó la 18 conferencia de la IMCR-AIERI, y en octubre de ese mismo año, en el puerto de Acapulco, en México, el 7º Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social de FELAFAX, que fue al mismo tiempo el 7º Encuentro Nacional Mexicano del CONEIC, y que reunió a más de 5,000 participantes y más de 40 expositores de 12 países. En el contexto muy polémico en todo el continente de la conmemoración del 5º centenario de la llegada de Colón a América y las grandes transformaciones que ya entonces despuntaban en todos los órdenes en el mundo, incluyendo centralmente la formación de bloques regionales y los sistemas globales de comunicación digital,
la problematización crítica de la integración latinoamericana o iberoamericana fue resaltada como una referencia constante por las cumbres de jefes de Estado iberoamericanos celebradas a partir de la primera en Guadalajara en 1991 y por las cumbres de las Américas inauguradas en 1994 con una en Miami. Aún sin acabarse de resolver la agitación provocada a propósito de las invitaciones a la próxima cumbre de Los Ángeles, conviene reconocer los complejos términos y condiciones de la tal integración. Es que en las 3 décadas más recientes, la historia parece haberse condensado y es cada vez más difícil distinguir los cambios de las permanencias, especialmente si se prescinde de una perspectiva crítica, por lo que sin duda conviene contextualizar la contemporaneidad en términos históricos más amplios. Un libro publicado muy recientemente de los historiadores italianos Massimo De Giuseppe y Gianni Lavella sobre la historia contemporánea de América Latina comienza con un párrafo que me parece admirablemente sintético. Dice: a lo largo del tiempo, América Latina ha sido una idea, un espacio geográfico, un proyecto político, un mito marcado por violentas turbulencias, pero también por ininterrumpidos encuentros, a veces terriblemente reales, otras sugestivamente simbólicos. Como en un juego de cajas chinas, América Latina contiene dentro de sí una inmensidad de nombres y definiciones que se han acumulado con el tiempo y han aprendido a convivir entre sí. Hasta ahí la cita. Pero idea, espacio, proyecto o mito, diría yo, América Latina es inestablemente plural, e ideas, espacios, proyectos, mitos, no siempre conviven pacíficamente. De hecho, abundan los conflictos, muchas veces armados, en los 2 siglos de historia independiente de los países latinoamericanos. En 2022, según un reportaje de la BBC, persisten al menos 7 disputas territoriales, de las cuales 5 han requerido la intervención de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Guyana contra Venezuela por el Esequibo, frontera en disputa entre Belice y Guatemala. Colombia contra Nicaragua por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Chile contra Bolivia por el río Silala. Honduras y Nicaragua contra El Salvador por el Golfo de Fonseca. Argentina contra Chile por el pasaje de Drake. Y por supuesto, Argentina contra el Reino Unido por las Islas Malvinas y la Antártida. Son casos latentes, sin disputa diplomática activa. Brasil contra Uruguay por el pueblo Tomás Albornoz y la isla brasilera, y Haití contra Estados Unidos por la isla de Navassa. Caso aparte es la salida al mar para Bolivia, pues La Haya ya dictaminó que Chile no está obligado a negociar nada al respecto, aunque, por supuesto, eso no resuelve la disputa. Podemos entonces señalar que con todo y agitaciones territoriales, hay una cierta estabilidad referencial, pues desde principios del siglo XIX, 20 países independientes, más Puerto Rico, constituyen la América Latina, con poblaciones heterogéneas y orígenes en la colonización española, exceptuando Brasil y Haití, cuya latinidad provino de Portugal y de Francia, respectivamente. Son evidentes las diversidades geográficas e históricas, políticas, económicas y culturales entre los países del continente, sobre todo entre los latinos y los no latinos, aunque también entre ambas categorías y al interior de cada país, porque todos han sido conformados, por una parte, por las condiciones específicas de la confluencia, casi nunca pacífica, entre civilizaciones indígenas, europeas y africanas distintas a lo largo de los siglos, y por otra parte, por las complejas relaciones entre naturaleza y cultura, sujetas en la historia al juego de los más variados intereses. Por todo ello, hablar de América Latina no deja de tener amplias dificultades, porque hace suponer una identidad
que casi nunca se presenta claramente, en contraste con la no latinidad americana o incluso con las contrapartes europeas o africanas originarias. En 1992, los debates y propuestas que no eran nuevas sobre la integración latinoamericana ya tenían como uno de sus referentes principales la globalización y la formación de bloques económicos y políticos regionales, a la manera de la Unión Europea, que fue formalizada en 1993 a partir de la Comunidad Económica Europea que operaba desde 1958. El Mercosur y el Telecán, puestos en marcha en 1994, respondieron en un primer momento al propósito de superar a través del comercio lo que caracterizó a los años 80, conocidos como la década perdida. El primer congreso de la ALAIC se organizó en torno a 4 ejes temáticos: los desafíos del libre comercio, la investigación de la comunicación frente a los nuevos escenarios globales, las prioridades nacionales y regionales para los años 90 y la cooperación internacional. Sobre este último eje, me llamó la atención especialmente la ponencia de Emil Macanani en aquel congreso, titulada Cooperación de Investigación Crítica para Latinoamérica y los Estados Unidos en una era de globalización de la comunicación. El desconocimiento mutuo de las condiciones y las tendencias y proyecciones estratégicas en la investigación de la comunicación en ambas regiones parece haber permanecido casi sin cambios, a pesar de la precisión de los diagnósticos disponibles para caracterizarlo hace 3 décadas y ahora. Un par de años antes de que irrumpiera en los espacios públicos del mundo la infraestructura telemática llamada Internet o red de redes, que a propósito el día de ayer se celebró su día, pero casi una década después de que Matelart y Schmuckler habían publicado América Latina en la encrucijada telemática, yo mismo esbocé en el Congreso de ALAIC una situación de nuestro campo académico que ahora puede considerarse obvia. Cito textualmente: sin desconocer las grandes disparidades que persisten o aún se incrementan, ni el problema de los costos, es evidente que la disponibilidad de nuevas infraestructuras tecnológicas para usos académicos ha crecido muy notablemente en los últimos años, al grado de que el fax o la microcomputadora son ya instrumentos de uso común. Creo que igualmente pronto se extenderá a la mayor parte de las instituciones las redes de correo electrónico y otras innovaciones que hace no muchos años parecían inaccesibles para nosotros. Independientemente de los viajes y las publicaciones, que han sido los principales medios de contacto y difusión de nuestro trabajo dentro y fuera de América Latina, la posibilidad de intercambio cotidiano, aprovechando las nuevas infraestructuras interactivas en la producción de las investigaciones, deberá ser un recurso crecientemente utilizado también para dar a conocer integralmente la investigación latinoamericana y no solo la investigación que se hace en América Latina, siguiendo todavía modelos importados. Hasta ahí la cita de 1992. Sobra decir que el hecho mismo de leer esa cita hoy en esta teleconferencia ilustra cómo antes de la pandemia, pero sobre todo después, la infraestructura tecnológica se extendió y devino un recurso familiar, al mismo tiempo que se volvió más estable y versátil, más segura. Pero lamentablemente también esa familiarización ha incidido en la cultura cotidiana, en donde cada vez menos se reconoce la necesidad de fortalecer una perspectiva histórica. Estamos puestos en el instante superficial. Y está por demás repetir que la investigación crítica no puede sostenerse al margen de la historia, o mejor dicho, de la historización como proceso. La incorporación práctica de las innovaciones tecnológicas y culturales de la envergadura de esta, a mi juicio, dificulta
pero exige con mayor urgencia el fortalecimiento crítico. Una y otra vez, por ello, he repetido desde hace unos años la advertencia del historiador Robert Darnton, con la que abre su libro de 2010 sobre las redes de comunicación en el París del siglo XVIII. Cito a Darnton: las maravillas de las tecnologías de comunicación en el presente han producido una falsa conciencia sobre el pasado, incluso la sensación de que la comunicación no tiene historia o no tiene nada importante que considerar antes de los días de la televisión y el Internet. Hasta ahí la cita. Y aunque las maravillas presentes de las tecnologías de comunicación no son las que por ahora se trata de poner en tela de juicio, sus consecuencias sobre nuestra conciencia del pasado y por lo tanto del presente y del futuro deberían de ser observadas más críticamente para interpretar adecuadamente algunos debates contemporáneos, algunos mitos que se han convertido en lugares comunes y algunos datos empíricos que requieren ser críticamente trabajados para convertirlos en conocimiento relativa y provisionalmente confiable, como se espera de la investigación científica. Pero me parece más importante aún que el intento de historización de ciertos fenómenos culturales es inevitablemente también una historización de las perspectivas desde donde han sido reconocidos y construidos como hechos, pues al nombrarlos indistintamente comunicación, corremos el riesgo de no distinguir suficientemente prácticas, objetos y contextos diversos de la comunicación que los constituye y que es constituida en ellos sin agotarse mutuamente, y por otra parte de los estudios universitarios de comunicación en su doble vertiente de programas de formación profesional y de posgrado, así como de investigación básica y aplicada. También sigo repitiendo a ese respecto una cita de Herbert Schiller, de su libro de 1981, que en español se tituló El poder informático, imperios tecnológicos y relaciones de dependencia. Decía Schiller: cuanto más dure la creencia de que estamos disfrutando de un sistema de información bondadoso y benigno que nos ofrece generosamente una mejor comprensión de la realidad social, mientras sigamos separados por un cierto velo de responsabilidad social y neutralidad tecnológica de la estructura del poder de la propiedad y del control político que domina en todos los demás sectores del sistema, mayor será el peligro en que nos hallemos. Cuando faltaba casi una década para que cayera el muro de Berlín y apenas se incubaban las condiciones en que florecerían más tarde las industrias telemáticas y se concentraría el sector de la información masiva fundido con el de la informática y las industrias culturales, las editoriales y las creativas, en una proporción difícilmente prevista por el informe McBride de 1980, ese velo de responsabilidad social, entre comillas, y neutralidad tecnológica, sin comillas, aludido por Schiller, se había ya instalado en muchos de los procesos socioeducativos y de investigación de la comunicación. En la conferencia de IMCR en Guarujá, alrededor de 100 de los 507 participantes fuimos latinoamericanos, y según José Márquez de Melo, América Latina fue objeto de análisis privilegiado en varios paneles y mesas redondas. Yo mismo participé representando a FELAFAX como ponente en una sesión de la sección de educación profesional sobre las escuelas latinoamericanas de comunicación y sus viejos y nuevos desafíos éticos en el currículum, y también en la sesión especial de comparación de los sistemas de comunicación en América Latina, presentando un marco sociocultural para el estudio de los procesos de institucionalización de la comunicación como ciencia social en México. Esa doble ocasión fue mi primera experiencia de preparación y presentación en inglés de propuestas de análisis y debate sobre perspectivas y referentes latinoamericanos en ciencias de la comunicación.
experiencia indudablemente difícil, pero enormemente valiosa como aprendizaje de las distintas dimensiones de la internacionalización académica al interactuar con colegas del continente americano, pero también de Europa, de Asia y de África. Las ambivalencias con respecto a la adopción de innovaciones tecnológicas como parte de los procesos de comunicación, así como en los procesos de formación profesional y de investigadores en las universidades, estaban ya claramente presentes en los debates internacionales, y aunque se citaban referentes parecidos y prácticamente los mismos autores, los contextos económicos, políticos y culturales hacían cada vez más difícil una comprensión común de los desafíos involucrados y los marcos críticos para enfrentarlos. Unas semanas después de ese congreso, como coordinador general académico del Encuentro Latinoamericano de FELAFAX y CONEIC en Acapulco, la experiencia fue similar, al menos interpretada retrospectivamente, aunque todo se debatió prácticamente en español y un poquito en portugués, con la presencia y participación de muchos de los líderes de nuestro campo académico que ya enfrentaban de distintas maneras la revisión de sus propuestas y sus posturas de las 2 décadas anteriores. Comunicación, identidad e integración latinoamericana fue el título de aquel encuentro y 3 de los ejes temáticos de su diseño, que fue complementado con un cuarto: generación de conocimiento y formación de comunicadores. Antonio Pasquali y Carlos Monsiváis fueron los conferencistas inaugurales, con tonos discursivos y posturas contrapuestas. Por una parte, la erudición y la reflexión política del filósofo venezolano, que se refirió a el comunicar y el reordenamiento del mundo. Por otra, la irreverencia y el sarcasmo del escritor mexicano, que tituló su conferencia Noticiero del Apocalipsis y Control Remoto desde el Sorteo del Paraíso, mientras que Pasquali pareció dirigirse a los pocos académicos que estábamos interesados en la revisión crítica de los fundamentos teóricos y éticos del campo de la comunicación. Monsiváis lo hizo a los miles de estudiantes y profesores a quienes divertían enormemente, aparentemente, las burlas, no siempre ingeniosas, pero sí agudas y certeras, del afamado cronista cultural. Habiendo fallecido ambos, Pasquali y Matelart, Pasquali y Monsiváis, habiendo fallecido ambos, recupero sus argumentos y retóricas contrapuestas, conservadas como textos y como memorias de aquella ocasión. Pero quisiera poder reinterpretar más críticamente la experiencia de haber presenciado cómo interactuaron 5,000 de mis presuntos colegas ante tales estímulos intelectuales en aquel festivo contexto. Releo 30 años después el breve texto que presenté en la sesión de clausura de ese encuentro y rescato con ustedes 2 párrafos que quizá conserven alguna pertinencia interpretativa. A muchos nos queda claro que han pasado ya los tiempos en que las corrientes predominantes en el estudio de la comunicación la consideraban determinísticamente, pero quedan todavía restos muy visibles de cuando se consideraba a los medios como instituciones poco menos que todopoderosas, de cuyo manejo adecuado dependerían las orientaciones y las posibilidades del tan ansiado desarrollo. También de su contraparte, la que los constituía en el instrumento preferido de las oscuras fuerzas que generaban nuestra dependencia. Hoy reconocemos que el campo académico se ha ido construyendo tanto con base en la lucidez crítica como en el dogmatismo y el simplismo. Ni los medios, ni la comunicación social, ni la cultura, sea de masas o no, se han dejado atrapar por modelos reduccionistas o recetas fáciles, pero tampoco por las grandes abstracciones o los voluntarismos.
y el discurso de 1992. Ahora puedo sostener la mayor parte de ese elemental diagnóstico, sobre todo el supuesto de que ni la comunicación ni su estudio dependen determinísticamente de las tecnologías, aunque por supuesto este sea un factor importantísimo. Lo que temo es que ciertamente en este lapso, la que yo llamaba lucidez crítica ha perdido influencia, sentido, respeto, en favor del dogmatismo y el simplismo en el campo académico de la comunicación, y especialmente en sus desarrollos latinoamericanos. Y redescubro a Pasquali leyendo su conferencia de Acapulco, cuando en lo teórico proponía que más que en una definición de la identidad latinoamericana, habría que pensar en un pilotaje o cibernética de la identidad, lo que vuelve necesario disponer de una clara visión teleológica de hacia dónde se desea y conviene ir. La frase es textual de Pasquali. Al mismo tiempo, según él, en lo histórico-tecnológico, vuelvo a citar, correspondería a la investigación emprender por primera vez un trabajo concreto y muy necesario, consistente en determinar qué impacto medible ha venido ejerciendo la incorporación progresiva de canales, tecnologías y medios de comunicación en la formación y evolución de las identidades culturales de los países latinoamericanos. Ciertamente, los ejes del encuentro, comunicación, identidad e integración latinoamericana, constituían claramente una trama conceptual y referencial, fuera de la cual era y sigue siendo difícil ubicar la contemporaneidad, pero su potencialidad analítica, sin duda, ha decrecido considerablemente, y la investigación científica y la formación profesional en comunicación siguen tan distanciadas entre sí en tanto prácticas universitarias como siempre lo denunció Pasquali. Él decía que ese es un problema al que no le hemos encontrado solución útil, extensiva y permanente. Pero tampoco hemos logrado integrar los componentes supuestamente constitutivos de una sintética identidad latinoamericana en el campo académico, pues los avances alcanzados solo excepcionalmente se incorporan al repertorio internacional de recursos y saberes sobre la comunicación, y muy precariamente lo hacen a escala regional, independientemente del idioma en que se presenten. Esfuerzos como los sostenidos por este coloquio y otros esfuerzos similares de asociaciones nacionales, regionales e internacionales y el apoyo de instituciones consolidadas y prestigiadas no han sido suficientes para ponernos al día en el mundo e incluso en ocasiones contribuyen más bien a reforzar nuestro aislamiento, negando así cualquier sentido productivo y liberador que pudiera conservar el término comunicación. Está por debatirse y clarificarse mejor qué se entiende en la práctica por investigación crítica y cómo se comparte y desarrolla ese sentido en el ya muy extendido pero escasamente consolidado campo académico latinoamericano de la comunicación. Revisar el pasado, así sea muy sucintamente, muy parcialmente, permite dimensionar otros factores, además de la innovación tecnológica, en los intrincados procesos históricos de nuestra internacionalización desintegrada y también de nuestra desintegración internacional. Muchas gracias por su atención. Gracias, professor Alfuentes. Muito bela sua palestra, provocativa. É um prazer tê-lo acá com nós outros. E bueno, passamos agora à fase de reflexões. Vou passar a palavra a Luan. É Luan que vai falar? Isso, boa tarde a todos, todas e todes. Estamos nesse momento também de
alguns desafios de conexão também. E aí, por conta disso, o Brian precisou se realocar lá em Roraima. Então, eu vou seguir aqui com a nossa mediação. E nós temos perguntas. Então, vou passar a palavra aqui para nossos colegas. Professor Pedro levantou aqui a mão, então vou deixar com ele aqui. E quem quiser fazer perguntas, pode levantar a mão, a gente vai colocando aqui na fila. E também tem a opção do chat. Então, caso queiram escrever, a gente vai lendo e comentando. Muito obrigado, professor Pedro. É com o senhor. Obrigado, Luan. Raúl, buenas tardes. Buen trabajo, excelente. Me encanta estar con amigos del ITESO. Yo no tengo propiamente una pregunta para vos, pero observe, no sé qué piensas de eso, es la importancia y la posición de Jesús Martín Barbero en este viraje epistemológico de comunicación en América Latina. Yo cuando miro la América Latina me encuentro con Barbero, con Luis Ramiro Beltrán, con Eliseo Verón, pero también con Pasquali, que son hombres que realmente nos ayudaron a pensar la comunicación en América Latina más allá de la teoría crítica, más allá como se dice, de la leyenda negra para algo que proporcione. Porque si uno mira la América Latina, por ejemplo, esa es una crítica que yo hago a nuestra investigación. América Latina supo dar al mundo una nueva narrativa televisiva, pero todavía está lejos de dar al mundo un pensamiento y una escuela de comunicación que hace la investigación desde aquí, ¿no? Y es ahí que veo, por ejemplo, Barbero, Luis Ramiro, todo esto. No sé qué te parece esto. Gracias. Muchas gracias, Pedrino. Es un gusto verte después de un buen tiempo de saber que estamos ahí, pero no estar en contacto más permanente, sea en el ITESO o sea en Unicinos. Pero si no me equivoco, en esa sesión que mencioné en Guarujá, en el encuentro de IMCR en el 92, tú participaste en ese grupo de reflexión sobre la ética de la comunicación, en donde estuvo también Pascual y donde estuvo Gabriel Jaime Pérez, colombiano, donde estuvieron otros filósofos y pensadores, investigadores de la comunicación de muchos países y que generó un libro coordinado por Clifford Christians, que me parece que sigue siendo un libro muy, muy importante para el cuestionamiento ético de los procesos de comunicación en la historia y que confluye muy bien ahí. A mí esa sesión me marcó muy, muy claramente el trabajo posterior. Bueno, gracias por la mención también a este contexto de nuestros grandes fundadores del pensamiento crítico en comunicación en América Latina. Lamentablemente quedan pocos vivos y mi preocupación es la obra de quienes ya pasaron a mejor vida. Se queda como un legado en el que tenemos alguna responsabilidad de saber qué vamos a hacer con ella, qué vamos a hacer con ese pensamiento crítico y ese pensamiento contra la dependencia de Luis Ramiro Beltrán o de Juan Díaz Bordenave, qué vamos a hacer con ese esfuerzo de integración de la escuela latinoamericana
internamente y hacia fuera, de José Márquez de Melo, qué vamos a hacer con el legado de Jesús Martín Barbero, por supuesto, esa manera de sintetizar en una metáfora los mapas nocturnos, una manera de concebir lo que es el tejido de las prácticas comunicacionales significativas en las culturas latinoamericanas, en esta historia, etcétera, etcétera. Tenemos bastantes más aportes de un pasado que no ha terminado, que no está cerrado, y que a las nuevas generaciones, o las generaciones que ya no seamos tan nuevas, pero que somos un poco más jóvenes que aquellos precursores, nos haya quedado como responsabilidad de seguir renovando y manteniendo, no repitiendo. No es posible, no es viable repetir las condiciones del pensamiento de hace 30 años o 40 años, puesto que el mundo no es el mismo de hace 30 años o 40 años, y la comunicación no es lo mismo. Es algo que no puede explicarse probablemente de la mejor manera sin esos antecedentes, pero que no puede quedarse ahí. Entonces, esa es mi propuesta. He estado trabajando en los últimos años, revisando más detalladamente la obra, el legado en ese sentido de varios de estos padres fundadores, y creo que tenemos una deuda, pues, que cumplir con lo que ellos dejaron, y que no podemos repetir, pero que sí tenemos que respetar para dar los siguientes pasos. Esa creo que es un poco la actitud que queda en el fondo, y que bueno, por supuesto, podrás reconocer por ahí alguna huella de la formación jesuítica en esa manera de concebir la historia. Gracias. Raul. Gracias. Gusto escutarte. Gracias. Obrigado, professor. Vamos seguir então a palavra com o professor Efendi. Raul, uma alegria novamente neste 7º colóquio. O Raul é dos pesquisadores e dos professores que tem trabalhado conosco o programa de modo trascendente e de modo sistemático, está presente com os seus textos sobre epistemologia, levantamentos metodológicos. Raul, queria que sinteticamente um pouco tu conte a experiência do CCDOC e TESO. A câmera está lá acima, aonde é que está a câmera? Eu olho para cá e estou para o chão, aí estou... E então, no meu computador, parece que estou falando para a câmera, mas é a câmera do computador, a outra câmera estou olhando para o chão. Então, Raul, sinteticamente, essa experiência do CCDOC e TESO, que tem contribuído com o nosso trabalho significativamente, e como tu poderia um pouco pensar essa experiência em termos de socialização e de compartilhamento, para que em outros lugares, em outras universidades, se façam trabalhos desse tipo, né? Eu lembro quando tu montava essas sistematizações sobre a pesquisa em comunicação no México nos anos 80, e tu falava de uma comunidade desapercebida. E hoje, quando o Eric Torrijo apresentou o resultado de uns colegas que fizeram uma revisão de umas revistas, eles tranquilamente chegam a conclusões que são preocupantes, mas sabemos que também são um tipo de leitura. Então, eu queria que tu tanto
nos compartilhe essa experiência em termos de projeção, de perspectivas, e também, já que tu está no México, como tu vê no México essas questões que estamos observando para a América Latina? No caso do Brasil, essa queda do pensamento crítico e uma presença avassaladora do pensamento esse integral, né? Esse pensamento muito marcado pelo tecnicismo, pela tecnofilia, pelo entusiasmo com o mundo, como ele se dá, como ele se naturaliza, em termos desse discurso aqui é muito forte. Quando falava o Pedro Russi hoje pela manhã, eu revisava esses aspectos da plutofobia, e tu vai ver que a música, por exemplo, no mundo musical, se tu não tem 122 batidas por minuto, então é uma música que não vai ter a suficiente acolhida, o suficiente reconhecimento, porque não está nos esquemas de aquilo que se considera uma dinâmica, uma sonoridade, uma rítmica de circulação mundial, de circulação forte em termos midiáticos. Então, como tu vê essa questão no contexto mexicano em relação com a perspectiva crítica, e como tu vê essa, em termos das metodologias e dos métodos e dos procedimentos metodológicos, ou seja, como que está acontecendo com aquilo, né? Ou seja, há problematizações metodológicas instigantes, o que acontece? Obrigado, Raúl. Quería decir brevemente tres cosas. Una, el trabajo de documentación académica que comenzamos a hacer en los años 80 en México y que se hacía en aquel tiempo en Brasil y en otros países latinoamericanos, incluso con reuniones alrededor de propuestas diversas de distintas regiones. Me acuerdo de haberle ido a pedir financiamiento a Luis Ramiro Beltrán, que no me pudo conseguir, pero que hicimos un contacto muy, muy agradable, etc. En ese tiempo, en ese sentido, había mucha más conciencia de que había que documentar los productos de la investigación y no quedarse con las síntesis evaluativas, entre comillas, que descalificaban cualquier origen externo o funcionalista, es decir, con etiquetas marcadas, y que impedían que muchos trabajos se leyeran o se escribieran. Es decir, esa tendencia se podía contrarrestar en alguna pequeña medida documentando la producción que se hacía, tanto la que se hacía en un sentido más crítico y positivo, con más futuro, con más pertinencia, como también la que se hacía en el sentido repetitivo, de simplemente aplicar recetas incorporadas de cualquier origen. Entonces, ese trabajo, conforme fue creciendo el campo académico, se fue abandonando porque empezó a ser mucho más costoso cada vez. Y con el desarrollo de las tecnologías, que no siempre estuvieron directamente accesibles para esto, los esfuerzos necesarios para trabajar las bases para el estudio histórico fueron mucho más difíciles de sostener que en los años 80. Entonces, ha sido mucho más costoso sostener esos esfuerzos, pero yo creo que son cada vez más necesarios y cada vez más útiles. Bueno, ahora, eso hay que vendérselo a los clientes. Y entonces hay que convencer a los estudiantes y a los profesores más jóvenes de que tiene mucho sentido recuperar
los antecedentes de cualquier problema de comunicación. ¿Sí? Un estado de la cuestión es indispensable en cualquier proceso de investigación. Bueno, pero ahí tenemos dificultades de distintos tipos, no solo la superficialidad cultural en la que estamos, a la que estamos sometidos todos como ciudadanos, que nos hacen seguir esos ritmos rápidos y efímeros. Entonces, pensar más a fondo es una condición cada vez más costosa. Bueno, esa es una cuestión. Entonces, yo creo que se tiene que seguir sosteniendo ese esfuerzo. Segundo, el pensamiento crítico se ha acabado de confundir con algunas manifestaciones de pensamiento dogmático y maniqueo. Esa situación es clarísima en México, con un régimen que ha atacado sistemáticamente, que ha desmontado sistemáticamente, como en otros países, las estructuras de producción científica, cultural y política, que las ha desmontado sistemáticamente para sustituirla con fórmulas supuestamente de izquierda. Claro, son caricaturas del discurso de la izquierda de los años 60. No es otra cosa, no hay ningún planteamiento realmente de izquierda en la justificación cotidiana que se difunde a través de los medios de una política que está desmontando toda la estructura democrática y toda la estructura de producción cultural, incluyendo la científica, de este país, que estaba muy precariamente sostenida, nunca fue muy fuerte como institución. Entonces, ha sido un periodo de estos últimos 3 o 4 años, pues de tratar de resistir y de entender cuál es el proyecto que está detrás de eso y que sigue. Entonces es un panorama desolador que entiendo que en Brasil se puede entender muy bien y en casi cualquier otro país de América Latina y de más allá de América Latina. Quisiera que pudiéramos tener en estos países la gama de recursos de recuperación rápida como Estados Unidos, que después de un tiempo muy negro han reconstituido algunas de las cuestiones que fueron más sistemáticamente desmontadas, ¿no? en otro tiempo. Bueno, y la tercera cosa que quería decir es que la comunicación se ha vuelto mucho más importante que antes. Los medios de los años 60 o 70 eran una cuestión tan simple y tan limitada, digamos, tan fáciles de entender cuando se ven en retrospectiva, porque entonces eran muy difíciles de entender. No estaba claro qué consecuencias históricas iba a tener esa toma de decisiones políticas de los países que fueron tomando en los años 50, 60. Pero ahora es bastante claro qué fue lo que pasó con esas decisiones y cómo no había muchas opciones en las distintas épocas. Entonces, entender la contemporaneidad a través de los procesos y las estructuras y los sistemas de comunicación es cada vez más importante. Ahí el pensamiento crítico es indispensable. No podemos hacer eso sin un pensamiento crítico de fondo que tiene para mí 2 ingredientes fundamentales. Uno, la historización. ¿Qué significa historización? Es un asunto largo
de discutir. Pero la otra cosa es la reflexividad, es decir, incluirnos en esa revisión y no ponernos en una situación de pensamiento neutral y etéreo y que tiene las verdades ya conquistadas y solamente lo que hay que hacer es aplicarlas a las situaciones presentes. Entonces yo creo que ese es un esfuerzo indispensable de hacer en las universidades. ¿En dónde más habría que hacer ese esfuerzo si no es en las universidades? Antes de que las universidades acaban de desaparecer como instancias de conciencia social. Y bueno, creo que hay mucho por hacer, no es una cuestión pesimista, es una cuestión de seguir trabajando con mayor consolidación de los nexos, porque no es una convicción o una tarea individual o de pequeños grupos, sino que tiene que ser una tarea de redes, una tarea compartida internacionalmente. Bueno, eso te diría, Effendi, además de el más cálido de los abrazos. Ya veo que están en invierno y que tienen frío, acá tenemos mucho calor y habría que compartirlo también como clima. Gracias. Graças, Raul. Obrigado, professor, pela resposta. A nossa próxima fala é da professora Giane. Eu vou só, antes da professora Giane falar, aproveitar esse momento, porque a gente está vendo aqui, quem está acompanhando pelo Teams, está vendo que aparece o nome de Diego, né, por conta do computador do LabTix. Quero aproveitar e agradecer, né, todo mundo que está dando suporte aí no LabTix, né, os nossos técnicos do LabTix, da Unicinos, por todo esse suporte para que o evento ocorra da melhor forma possível. Professora Giane, a palavra é com a senhora. Obrigada. Professor Raul, muito instigante a sua fala. E eu fiquei pensando, né, como a nossa praxis aqui é muito ligada à questão metodológica, eu fiquei pensando muito, queria que você colocasse alguns pontos sobre como vê o desafio metodológico dentro dessa conjuntura que você tão bem, né, colocou assim questões cruciais. Então, como usted vê o desafio metodológico, o sea, os limites, alguma coisa no de contribuições, pero também desafios, no, que temos aí em este contexto, no, que usted nos diseñó. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Bueno, lo hemos compartido algunas veces. Voy a decir muy sintéticamente algunas pistas que creo yo que son importantes de profundizar y de seguir y de evaluar en términos de la formación metodológica, no solo de los investigadores, sino de los comunicadores en general, se dediquen o no a la investigación como profesión. Especialmente en otras profesiones de comunicación, el desarrollo metodológico es clave. Y eso es un ejercicio, es una habilidad, es una capacidad que se tiene que cultivar en la práctica, es una competencia práctica. La metodología no es una noción abstracta, sino se produce en un nivel de abstracción solamente a partir de la práctica. Entonces, esa práctica metodológica yo la asocio como hipótesis con la práctica de la comunicación. Es decir, tenemos que trabajar en una lógica de comunicación que produzca conocimiento, que produzca intervención y que produzca significación en términos situados y socialmente pertinentes, como la educación. Esa me parece que es una noción que habría que seguir probando y evaluando qué resultados puede dar. Es decir, una noción no autoritaria
de la metodología, ¿sí? Lo cual no quiere decir ignorar los saberes que están consagrados y que se tienen ahí. Lo que no hay que hacer no es ignorar esos saberes, sino no tomarlos como fundamento único de la práctica, sino tratar de ver la práctica en sus condiciones concretas, que son condiciones que van cambiando muy rápidamente y que no tienen por qué seguir los mismos componentes que lo que se formalizó a partir de experiencias en otros tiempos y en otros lugares, o incluso en los mismos lugares. Bueno, me gusta mucho la noción de un investigador estadounidense, Andrew Abbott, de la Universidad de Chicago, que hace un librito, un manual de metodología en sociología, en ciencias sociales, que articula muchas operaciones, es decir, es digamos un planteamiento complejo, pero que resume de entrada en 2 palabras. La investigación científica o la investigación social es una tensión que hay que mantener entre rigor e imaginación. Rigor e imaginación son 2 componentes, los 2 componentes que hay que mantener metodológicamente en tensión, en relación una con la otra, dialécticamente. Entonces, en la investigación que podemos leer más comúnmente en las revistas internacionales de comunicación, etcétera, hay muchísima más ejercicios de rigor, es decir, de aplicación estricta de normas de operación cognoscitiva, científica, etcétera, que imaginación. Los objetos se diluyen en las fórmulas y entonces no sabemos qué es lo que está sucediendo ahí. Por otro lado, es menos frecuente, pero en América Latina tenemos muchos ejemplos de investigación imaginaria que no tienen ni el mínimo rigor, y por eso digo, las fórmulas como los mapas nocturnos de Jesús Martín o muchas de estas metáforas que también funcionaban en la obra de gente muy brillante y muy creativa, repetidas como fórmulas no ayudan. No se puede hacer un juego de metáforas y hacerlo pasar por investigación sin el menor rigor científico, ¿no? Entonces, esa dialéctica entre rigor e imaginación de Abbott, a mí me sirve mucho como modelo de lo que habría que perseguir en la práctica con estudiantes y con equipos de investigación para el desarrollo de productos de investigación más pertinentes y más consistentes también, ¿no? Entonces, por eso diría, si la metodología significa ese tipo de desafíos, entonces es central, entonces es el elemento fundamental. Si no es así, si es un entretenimiento más, si es un juego más, entonces mejor hagamos otro tipo de operaciones y no desgastemos, digamos, el esfuerzo y los recursos en intentar un trabajo de desarrollo del conocimiento con esas características. No vamos a resolver las últimas cuestiones que están en juego. Entonces, ¿cómo vamos a poder contribuir mejor localmente y regionalmente
a tener digamos, un conocimiento compartido mucho más rico, que produzca más, ¿no? Eso diría yo, me parece central la metodología y me gusta la fórmula que usan ustedes de proceso com en ese sentido, ¿no? Muito obrigado, professor. Me Temos mais uma perguntinha. Tiempo. Sim, não, eu... Não, temos tempo. Estamos com uma tarde bem encaixada. Muito bem. Temos mais uma perguntinha do professor Luan Chagas, lá da Universidade Federal do Mato Grosso, e ele pergunta assim, vou ler para o senhor. Professor, como você analisa o desenvolvimento conceptual em las teorias de comunicação em Latinoamérica ao largo de los últimos años? La teoría de la comunicación en los últimos años es algo así como un recipiente vacío. No sé, ¿a qué se le podría llamar con cierto rigor? Con imaginación sí, pero con cierto rigor, ¿a qué se le podría llamar teoría de la comunicación en el mundo, pero también en América Latina? Las discusiones sobre la carencia de modelos teóricos en el sentido fuerte en la investigación en el mundo, en la investigación especialmente la más evaluada y la más críticamente seguida, que es la industrializada en inglés en las revistas ¿cómo se llama?, de los grandes monopolios de la investigación científica, es precisamente la carencia de un sustento teórico que se pueda llamar tal, como hay un conjunto de propuestas muy dinámicas, muy sólidas en la sociología o en las ciencias sociales, en términos más amplios, y como hay en otras disciplinas, que son disciplinas precisamente por eso, porque tienen un núcleo compartido de definición de sus objetos y de los procesos que estudian, cosa que en comunicación no existe, y menos con particularidades señaladas como teoría latinoamericana. Es una pregunta mal formulada. Entiendo que en muchas de esas ocasiones por lo que se está preguntando es por el trabajo de comprensión compartida sobre la importancia de los procesos de comunicación en la contemporaneidad. Pero se le llama comunicación tan ligeramente a tal cantidad de procesos indistintamente, que entonces eso no puede considerarse seriamente un planteamiento teórico. Hay, en todo caso, algunos planteamientos muy parciales, muy locales y muy útiles en ese sentido, pero teoría de la comunicación es algo, es una etiqueta vacía. Exagero, por supuesto, y pido que para matizar esa descalificación tan radical, consideren que comencé mi trayectoria como profesor de teoría de la comunicación en 1978. Entonces, es un problema al que me he enfrentado desde el punto de vista de cómo ayudar a los estudiantes a que aprendan eso desde hace más de 40 años. Y bueno, puedo sostener la formulación esta más radical, aunque no me guste hacerlo, porque siempre hay, por supuesto, matices. Entonces,
¿Hay pensamiento serio, sistemático sobre la comunicación? Sí. Hay parte de ese pensamiento y discusión en América Latina, poquito, pero sí. ¿Eso constituye un cuerpo consolidado? No. Ni en América Latina ni en ninguna otra parte del mundo. ¿Sí? Entonces, tenemos que discutir esas cuestiones con todos sus matices, porque si no, acabamos haciendo contribuciones involuntarias al dogmatismo que tanto daño nos hace, ¿no? Muito obrigado, professor Raul, mais uma vez, pela sua apresentação, pelas considerações, pelas respostas. É um prazer enorme ter o senhor aqui com a gente no nosso colóquio.